En el marco de las presentaciones relativas a los estabilizados, hoy corresponde los estabilizados suelo-cal. El suelo-cal corresponde a una estabilización de las denominadas químicas y en la presentación previa de estabilizados en general vimos que algunas de las características tenían que ver con que en suelos arcillosos disminuía la plasticidad, mejoraba la capacidad portante, mejoraba la trabajabilidad de los suelos y por lo tanto se podían compactar mejor, mejoraba la impermeabilidad cortando capilaridad, reducía notablemente la expansión o el hinchamiento, la inestabilidad volumétrica de los suelos y reduce la succión de agua del suelo, pero esta característica es poco significativa. A modo de repaso y de arriba hacia abajo vemos que el paquete estructural de nuestro camino está compuesto por una superficie de rodamiento, generalmente un concreto asfáltico o losas de hormigón, debajo de la cual, va una base o varias y una o dos subbases. Con eso llegamos al nivel de subrasante y termina lo que sería el paquete estructural. Ese sector se denomina paquete estructural o superestructura y por debajo, abarcando la subrasante y el núcleo del terraplén, tenemos lo que se suele denominar subestructura. El núcleo del terraplén apoya sobre el terreno natural, limpio de materias orgánicas y con la denominación de base del terraplén o base de asiento. Recordando que nuestro objetivo es lograr pavimentos que sean durables, que resistan a las cargas y a la acción destructiva del clima, lluvias, variaciones de temperaturas, congelamiento de hielo, y que permitan el tránsito de vehículos pesados a una velocidad segura y durante la vida útil proyectada. Dentro de las muchas definiciones que podemos encontrar para estabilizados, partimos de la base que es una mezcla de suelo y materiales que, adecuadamente dosificados y mezclados con la humedad necesaria, compactados y curados, van a permitir obtener un nuevo material con propiedades geotécnicas superiores a las que tenía el suelo original. Entonces, podemos decir también que estabilizar un suelo es modificar las características no deseadas. Eliminamos o disminuimos las características no deseadas y buscamos un nuevo material con características superiores. En general, ese nuevo material le vamos a pedir que tenga una resistencia a los esfuerzos cortantes mayor que el suelo original, que esa estabilidad que logramos sea independiente de las condiciones climáticas, que las logre mantener, y que también soporte las cargas del tránsito y que sea permanente, que no sean reversibles las acciones, asegurando la vida útil de la capa en el periodo para el que fuera proyectado. Entonces, estabilizar es una forma de consolidar un suelo en forma permanente, lograr un incremento de la resistencia y la capacidad portante, una disminución de la susceptibilidad al agua y a los cambios volumétricos que producen las variaciones de humedad, fundamentalmente en los suelos finos. Estabilizar los suelos tiene varias ventajas. Entre las ventajas técnicas, digamos que nos posibilita el empleo de los suelos de la traza. Modificamos los valores no deseados de suelos existentes dentro de lo que nos permite la técnica y los acomodamos para poder emplearlos en obra. Como dijimos, aumentar en general la capacidad de soporte de la subrasante se traduce en un aumento de la vida útil del paquete estructural o puede significar también, ante una capacidad de soporte mayor de la subrasante, que podamos disminuir el espesor de las capas que componen el paquete estructural. También, dentro de las ventajas técnicas, tenemos que se asegura la estabilidad volumétrica de la subrasante, no vamos a sufrir hinchamientos o retracciones que pongan en riesgo toda la estructura. Y durante la construcción, los suelos estabilizados brindan una superficie limpia, una superficie resistente al paso de los camiones y a los equipos de construcción. También tenemos ventajas económicas y ambientales, porque si logramos usar los suelos de las trazas, estamos ahorrándonos
el transporte de suelos desde lugares mucho más lejanos, con lo cual no solo es económicamente aceptable y mejor, sino que además nos puede producir un acortamiento de los plazos de ejecución si además le sumo a ese uso de los materiales locales equipos de alto rendimiento para esa estabilización. Las subrasantes de mayor capacidad portante, como habíamos dicho anteriormente, pueden permitir un ahorro en las capas del paquete estructural, tanto en el espesor como en la ejecución. Bien, ¿qué características deseables? ¿Qué le vamos a pedir de características a los agentes estabilizados? Bueno, primero que estén disponibles en el mercado. No puedo depender de un estabilizante que esté sometido a procesos y trámites de importación, por ejemplo. O sea, tengo que tener facilidad para mayoritariamente en cualquier lugar del país donde esté trabajando conseguirlo sin demasiada dificultad. Además de que estén disponibles todo el tiempo, que no sea estacional, porque me condiciona mucho. Un ejemplo clásico es la historia de Alto Horno, que es muy buena estabilizadora, inclusive con resultados de cementación muy buenos, pero que a veces no se consigue, o cuando se consigue muchas veces es a un precio tan alto que la transforma en prohibitivo y hasta conviene usar el cemento directamente. Otra característica deseable es que los procesos constructivos sean simples y fáciles de ejecutar, que sean productos normalizados, que yo pueda tener acceso a un control, a una trazabilidad de la calidad de los mismos, que las características sean medibles y constantes, que las condiciones de almacenamiento sean sencillas, que no necesite una instalación de aire acondicionado para poder guardar el producto, el agente estabilizador, y fundamentalmente que tenga una buena relación precio-costo, porque si no se transforma en prohibitivo. Existen distintas clasificaciones, de los estabilizados. Entonces, sobre la base del resultado que buscamos y la cantidad de agente incorporado, podemos decir que los mejores resultados se obtienen en la categoría de estabilizado de suelos. Pero para llegar a ella, o en caminos intermedios, tenemos una clasificación que corresponde a la corrección de suelos. La corrección de suelos es el agregado de una pequeña cantidad de un agente y que logra una mejora sensible de alguna propiedad. Cuando muchas veces queda sumada o incluida dentro de la categoría del mejoramiento de suelos, en los cuales ya se logra una mejora visible de las características, por ejemplo, que varía la granulometría, que son más trabajables, más fáciles de compactar, que tienen menos hinchamientos. Y el estabilizado de suelos es un nuevo producto del que se pretenden características muy superiores y que en general va atado a un incremento sustancial o valorable de la resistencia. Los tipos de estabilizaciones, para recordarlos: mecánica, que correspondía al manipuleo y compactación de los suelos para obtener una adecuada densificación; físicas, obtención de una adecuada granulometría mediante el agregado al suelo natural de materiales granulares o cohesivos o ambos en conjuntos. Era el caso en el que a un suelo plástico le agregaba piedra partida, áridos, o a una arena sin ningún tipo de cohesión le agregaba algún material cohesivo de tipo arcilloso. Y físico-química es un tipo de estabilización en el cual hay un cambio en las propiedades del suelo por efectos físico-químicos que se producen en la superficie en general de las partículas del suelo, y que corresponde a la adición de cementos, cales o materiales impermeabilizantes. Todo método práctico de estabilización de suelos puede involucrar uno, dos o todos los tipos expuestos. En general, todos los tipos de estabilización que vamos a estudiar necesitan de la compactación, y entonces el tipo de estabilización mecánica va a ser permanente en todos. Y después podemos tener casos de estabilizaciones mixtas o dobles, en las que un suelo con cierta plasticidad lo puedo mejorar con cal y posteriormente hacerle aumentar la resistencia con la adición de un agente de cemento. En esta presentación vamos a enumerar solamente la compactación especial y
nos vamos a enfocar en suelo cal. Compactación especial a través del trabajo de Proctor, quien determinó que para cada tipo de suelo había una humedad óptima con la cual se obtenía la máxima densidad, valorado como peso por unidad de volumen, y que esa humedad variaba de suelo a suelo y variaba también de acuerdo a la energía de compactación. En el ensayo Proctor, recordarán, tiene ciertas características dentro de los 5 tipos distintos, en los cuales tenemos variación del tamaño del molde, la cantidad de capas que se aplican, el peso del pisón y la distancia, la altura desde la que cae el pisón. Como principio básico, solo para recordar, ya lo han visto, en la primera etapa con humedades bajas, en la que sería enumerado por el número 1, hay muchos vacíos ocupados por aire, el suelo está seco, y ese suelo, en la medida que le agregamos humedad, empieza a aumentar su peso por unidad de volumen, porque empieza a haber una ligadura alrededor del agua alrededor del suelo, en la etapa 2, hasta que finalmente se produce la casi colmatación total de los vacíos que estaban con aire, ahora ocupados por agua. Si le sigo incorporando humedad, eso va a hacer que las partículas sólidas se separen, y con lo cual va a bajar el peso por unidad de volumen y por lo tanto la densidad. Este tipo de compactación, valorada a través del ensayo Proctor, va a ser permanente en la mayoría de los trabajos de estabilización que vamos a hacer. El estabilizado de suelo cal, entonces, es una mezcla de suelo y cal que, adecuadamente dosificados, o sea, establecidas las cantidades óptimas para el resultado buscado de cal, mezclados hasta lograr uniformidad y homogeneidad, correctamente humectados para garantizar que se produzcan las reacciones entre la cal y los suelos, y por otro lado las condiciones que vimos recién respecto a obtener la máxima densidad, adecuadamente compactados para obtener esa máxima densidad y curados para que no se evapore el agua ni sean agredidos por las cuestiones climáticas externas, y curado para que continúe las reacciones a lo largo de mucho tiempo, que en el caso del suelo cal. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos ítems permiten obtener un nuevo material que va a tener características desde el punto de vista geotécnico superiores a las que tenía el suelo original. ¿Qué objetivos buscamos cuando hacemos suelo cal? Bueno, en forma particular buscamos mejorar las características viales de suelos que en principio no serían aptos desde el punto de vista vial para poder usarlos en subrasantes. Y por otro lado, aumentar la durabilidad de materiales para bases y subbases, suelos seleccionados o de características particulares, que mediante la adición de cal podrán ser usados particularmente en subbases. ¿Con qué medios nos valemos para conseguir esos objetivos? Vamos a incorporar pequeños porcentajes de cal, nunca superiores, rara vez superiores al 8%, referido al peso seco del suelo, mediante una distribución y mezcla uniforme, compactándolos adecuadamente en función de los resultados obtenidos por los ensayos Proctor, y efectuando un curado que permite proteger el nuevo material que hemos generado, y por otro lado que se sigan produciendo las reacciones químicas en su interior. Como resultado, obtendríamos una mejora en la trabajabilidad de un material arcilloso, pegajoso, intrabajable, una plastilina. Podemos lograr un material friable, un material que nos permite trabajarlo, pulverizarlo, compactarlo y fundamentalmente lograr una disminución de la plasticidad traducida en una disminución de cambios volumétricos en función de las variaciones que tenga de humedad, lo mismo que hinchamientos por acción de la humedad. También deberíamos destacar que reduce la posibilidad de los efectos de la retracción posteriores a los hinchamientos. Si no hay hinchamiento, no va a haber retracción. Y eventualmente vamos a lograr, vamos a verlo en detalle luego, aumento de la resistencia. En todas las especificaciones, en todas las recomendaciones de trabajos con suelos, vamos a encontrar que
los suelos a estabilizar con cal o cemento no deben contener materia orgánica, no deben contener sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros o compuestos químicos en cantidades perjudiciales. Recordemos que en suelos viales, en el área vial, usamos la clasificación del Highway Research Board, que es una clasificación de suelos que se basa en la determinación del límite líquido, el límite plástico y por diferencia el índice de plasticidad, y el PASA tamiz 10, 40 y 200. Desde el punto de vista vial, esos suelos entonces, en función de esa clasificación, están separados como granulares y cohesivos o finos. Los granulares tienen partículas más grandes, visibles, en los que predominan los fenómenos de masa, o sea, tienen peso propio, resisten por trabazón y la fricción que se genera entre partículas. Y después tenemos los suelos más finos, los cohesivos, que tienen poca masa, con mucha superficie específica y en los cuales predominan los fenómenos de superficie. Entonces, dentro de esta categoría tenemos las arcillas que, recordemos, están descompensadas energéticamente en la superficie, tienen energía libre de superficie y buscan equilibrarse tomando partículas de agua. El tamaño de la partícula de arcilla es muy pequeño y el tamaño del agua, la envoltura que puede lograr, es mucho mayor. Vamos a ver que en lo que hace al suelo, hay distintas recomendaciones del tamaño máximo del suelo sobre el que se va a comenzar a trabajar, nunca superior a 2 pulgadas para evitar segregaciones, o sea, separaciones de la mezcla por cuestiones de tamaño y que además nos generen problemas de compactación y nivelación. En general vamos a ver que el tamaño se suele limitar a 1 pulgada como máximo. A modo de recordatorio, las propiedades índices, límite líquido se determina con el cascador de Casagrande, este que vemos a la derecha, y el límite líquido, el límite plástico se determina sobre muestras de suelo que son amasadas sobre una superficie no absorbente, dura, etc., hasta alcanzar un determinado diámetro en el momento en el que se fisuran y se empiezan a desintegrar. La humedad correspondiente a esa situación, o la humedad correspondiente cuando se juntan dos partes previamente separadas sobre el cascador, es lo que denominamos, en el caso del cascador, límite líquido, en el caso de los rodillitos, límite plástico. La diferencia de los mismos es el índice de plasticidad. La clasificación del HRB distingue suelos granulares de suelos arcillosos, limosos, más finos, en función del PASA tamiz 200. Si pasa más del 35% por el tamiz 200, el comportamiento del suelo es cohesivo, es un suelo arcilloso o limoso. Y la otra clasificación que usa es tomar en cuenta el límite líquido y el índice de plasticidad, para terminar de definir entre suelos limosos y arcillosos y suelos de otra división dentro de los suelos granulares. El ámbito de trabajo del suelo cal va a corresponder prioritariamente a los suelos arcillosos. Habíamos mencionado que había sustancias no deseables que teníamos que evitar que se encontraran en el suelo, entonces vamos a ver. Cuando hay sulfatos, puede ser que la distribución no sea muy homogénea, por lo tanto no es fácil su detección. Los sulfatos afectan la estabilización de los suelos, en particular cuando requieren reaccionar con la cal, provocando cambios volumétricos. La materia orgánica es la responsable de retrasar los efectos de la cal en los comienzos e inhibe reacciones pusolámnicas de cementación a largo plazo. ¿Por qué es esto? La materia orgánica es ácida, básicamente, y todos los compuestos de la cal y los compuestos que necesitamos, el medio que necesitamos alcalino para que se puedan desarrollar las reacciones cementantes, tanto con cal como con cemento, necesita de un medio alcalino con una alcalinidad superior a un pH 11. La materia orgánica nos consume el cal y por lo tanto puede ser que nunca se produzcan los fenómenos de cementación.
Como resultado de este análisis, veamos entonces, la plasticidad es uno de los motivos principales para elegir cal como el aditivo estabilizador de dicho suelo. Es el que mejor trabaja con la presencia de arcillas. Y el indicador que tenemos es conseguir. Vamos a trabajar con cal cuando el índice de plasticidad sea superior a 12. Si es menor a 12, en general no tiene sentido, no va a agregar, por el contrario, no va a sumar nada el agregado y la estabilización con cal. De la misma manera que analizamos el cuadro del HRB en la que nos definía los tipos de suelo, vemos aquí que se produce en este gráfico una clara separación en el PASA tamiz 200, a partir de las cuales, como vemos, de este lado se encuentran las arcillas y los limos, los A4 y A5. Claramente en este gráfico que nos ayuda a entender en qué zona nos conviene trabajar con cal, vemos en ordenadas el índice de plasticidad del suelo. A mayor índice de plasticidad no hay dudas de que la cal aparece como la elegida. Y por otro lado, cuando los suelos son muy finos y son con PASA 200 mayor a 35, también elegimos cal. O sea que podríamos decir, en todo este ámbito de suelos con PASA 200 mayor que 35 y plasticidades superiores a 10, o aunque no tengan ese PASA 200 tan grande, pero con límites líquidos, con índice de plasticidad, altos, vamos a volver a usar la cal hidratada. La cal se obtiene, como sabemos, de rocas calcáreas, formas de carbonatos de calcio, a los que por temperatura mayor a 900 grados se descompone en dióxido de carbono que se evapora y óxido de calcio o cal viva, que es muy difícil de manejar porque es tan ávida de agua que produce severas lesiones por quemadura en la piel al tocarla. Por esa razón se trabaja con cal apagada, que es el óxido de calcio más agua, y obtenemos el hidróxido de calcio o cal apagada o cal hidratada más calor. En este esquema vemos que el carbonato de calcio sometido a altas temperaturas expulsa el dióxido de carbono y obtenemos cal viva, óxido de calcio. Si le agregamos agua, la operación se llama apagado y obtenemos hidróxido de calcio o cal hidratada. Pero si ese hidróxido de calcio queda expuesto al aire, rápidamente se carbonata y vuelve a la situación original. Entonces esto nos da la primer llamado de atención respecto a la necesidad de preservar la cal hidratada fuera de toda posibilidad de conectarse con el aire, exponerse al aire para que vuelva a transformarse en carbonato. Entonces vamos a definir como cal útil vial a la cal de origen o cal que es liberada, que es capaz de reaccionar química y físicamente con el suelo. ¿Por qué? Porque la cal comercial va a tener cal de origen, que es la que va a reaccionar química y físicamente con el suelo, pero además puede traer carbonatos de calcio y otros materiales inertes que no van a reaccionar con las partículas de arcilla. La parte que reacciona es la parte de la cal útil vial. En esa fracción de la cal comercial, que es la que realmente va a reaccionar con la arcilla, se puede determinar mediante un ensayo que mide básicamente valorando la cantidad de ácido que hay que agregarle a una dilución de cal y agua para llevarla desde su pH 12 alcalino hasta el pH neutro 7, y eso va a poner en evidencia la cantidad de cal libre, la cantidad de cal que está en condiciones de reaccionar con las partículas de arcilla.
El ensayo tiene algunas características más que se verá en Caminos 2. Entonces, nuestra bolsa de cal va a tener una parte de cal útil vial y va a tener otra parte de inertes que lo único que van a hacer es incorporar finos a nuestra mezcla, porque toda la cal tiene que cumplir una determinada granulometría, que más del 85% pase por el tamiz 200. Entonces, estamos ya ante una nueva forma de encarar el estudio que tiene que ver con considerar a la parte de la cal que va a reaccionar con la arcilla, la parte que corresponde a óxidos y hidróxidos de calcio, como cal útil vial, y el resto va a ser inerte. En el cuadro de la derecha podemos ver de qué forma podemos valorar esa variación de la plasticidad. Tenemos en abscisas el contenido de cal en porcentajes. En ordenadas tenemos el porcentaje de humedad y entonces vemos que para 0% de cal, un límite líquido del suelo está cercano a los 38, por ejemplo, y que en la medida que incorporamos cantidades crecientes de cal, ese límite líquido no sufre grandes incrementos, sino que podemos decir que se mantiene casi constante. Pero por el contrario, el límite plástico, que en este caso estaría empezando en alrededor de 21, más o menos, por lo que vemos aquí en su valor, valorado como humedad, sufre en la medida que se incrementa el contenido de cal, un aumento significativo. Y como el índice de plasticidad, la capacidad de absorber agua que tiene un suelo, es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, vemos que finalmente va descendiendo, se va reduciendo ese índice de plasticidad. En este caso, por ejemplo, para un contenido del 5% de cal, el índice de plasticidad pasó de 20 a 10. Esa es una diferencia entre un suelo que con 20 de plasticidad no es posible de manejar en obra porque se pegotea, es imposible de trabajar, de compactar, de extender, a uno de índice de plasticidad 10, que es un suelo sumamente trabajable. Bien, el segundo mecanismo que se produce es la carbonatación, pero este no es un fenómeno ni un mecanismo buscado. Es el proceso que se produce cuando el hidróxido de calcio toma contacto con el dióxido de carbono de la atmósfera, entonces vuelve a transformarse en carbonato. Estos carbonatos impiden las reacciones puzolánicas posteriores, que son las que podrían hacer ganar algo de resistencia al suelo cal, porque consumen el óxido de calcio y lo transforman en carbonatos. Por esa razón, debemos proteger, como habíamos dicho anteriormente, a la cal de la exposición a la intemperie. O sea, si tenemos bolsones a la intemperie, toda la cal superficial y hasta un determinado espesor se va a transformar en carbonato de calcio. Y cuando estamos haciendo los trabajos, consideramos que estamos incorporando un peso en cal que realmente no es real, porque mucho de ello se ha transformado en carbonato de calcio, que es inerte en el tratamiento con las arcillas. Para lo cual vamos a proteger la cal antes de su uso, y cuando usamos la cal, cuando la mezclamos, vamos a tratar de que la compactación de la mezcla de suelo cal se produzca sin demoras, o sea, en el menor lapso posible. Y finalizada la compactación, sellar la superficie y, si es posible, regarla con riegos de protección y de curado. El tercer proceso que se produce tiene que ver con compactación y fragüe. Los óxidos, hidróxidos de cationes de calcio presentes en la cal reaccionan ahora con los minerales de la arcilla, sílice y alúmina. Esto no se produce siempre, esto se produce solamente si ha quedado residuo y si queda un exceso de cationes calcio, lo que se traduce en decir que estamos poniendo cantidades superiores de cal a las necesarias para cumplir con la primera etapa. Se produce la acción puzolánica entre los minerales, la cal y el agua. Los compuestos de baja solubilidad y cementantes, que son silicatos y aluminatos cálcicos hidratados, van a ser los responsables de un lento crecimiento de la resistencia mecánica. A la derecha y abajo tenemos un cuadro
en el que podemos observar nuevamente en ordenadas el contenido de cal aportado, en abscisas el contenido de cal y en ordenadas las resistencias obtenidas sobre ensayos de probetas inconfinadas. Vemos que a 24 horas la resistencia crece muy poco independientemente de la cantidad de cal incorporada, pero que a largo plazo, en el caso este de 180, la curva sobre la que me estoy moviendo, 180 días, con esta cantidad de tiempo y en adecuadas condiciones de temperatura y que se mantenga la humedad para que se puedan mantener las reacciones, con contenidos de cal creciente obtenemos resistencias crecientes. Existe un cuarto mecanismo en el proceso de estabilización que no necesariamente se va a producir en todos los casos y que tiene que ver con la cristalización del hidróxido de calcio, que tiene que estar en sobreabundancia en la mezcla y que en forma de agujas se traba y genera un interlocking o una estructura resistente que suma resistencia a lo ya enunciado. Estos son los cuadros que teníamos en la presentación, en la primera presentación general de los estabilizados, en la cual S-mod cal significaba suelos modificados con cal, o sea, con incorporaciones bajas de cal, y S-cal significaba el estabilizado de cal. Vemos aquí entonces, para estabilización de subrasantes podríamos adicionar a los limos para mejorar las características de soporte una cierta cantidad de cal y obtendríamos un suelo modificado con cal o con mayor cantidad de cal incorporado, un suelo cal. Y en las arcillas nuevamente también tenemos la posibilidad de trabajarlas y va a ser útil para estabilizar subrasantes e incorporar cal. En los limos vamos a reducir la susceptibilidad al congelamiento, uno de los grandes problemas del limo. Vamos a impermeabilizar y mejorar el drenaje de las subrasantes si le incorporamos cal. Vamos a controlar la contracción, el hinchamiento y retracción en los limos y en las arcillas. Con lo que vemos que de este cuadro solamente no vamos a trabajar en aquellos materiales que son del tipo granular, suelos granulares y arenas finas. Para estabilización de bases y subbases se reduce nuestro campo de acción solamente al caso de limos, suelo A4 o A5, que podrán mejorar sus condiciones con la incorporación de cal y tratar de haciendo un estabilizado suelo cal. Solo a fines informativos se transcriben a continuación algunas de las especificaciones ligadas a suelo cal que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. En particular, en este caso nos detenemos en el caso de bases y subbases. Entonces, para las restricciones a los suelos, dice que el suelo para bases y subbases deberá tener características particulares, será seleccionado, homogéneo, no deberá contener raíces, etc. Y va a eliminarse todo trozo que sea retenido de material que sea retenido en el tamiz de 1 pulgada y luego se va a pulverizar el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones. El tamiz de 1 pulgada debe ser superado en el 100%, o sea, no hay retenido en el tamiz 1 pulgada, y en el tamiz número 4, que no tiene que pasar más del 60%. En cuanto a la cal, nos dice que tendrá que ser hidratada en polvo, provista en bolsas, y la calidad de la cal será valorada mediante el ensayo de cal útil vial correspondiente a tales normas. Y aparece restricciones al uso del agua en cuanto a qué condiciones debe tener. Un pH cercano que oscila alrededor del 7 neutro y que no deberá contener ni azúcares, materia orgánica que inhibe las reacciones, ni otro tipo de sulfatos, etcétera, de los que eliminamos y los que no queremos también en los suelos, no los queremos en el agua. Acá vemos la especificación también de la Dirección Nacional de Vialidad, la especificación general para su base de suelos estabilizados con cal. Esto solamente se muestra a fines informativos porque va a ser con lo que se van a encontrar
cuando estén trabajando. Entonces, tiene que cumplir todo lo anterior que vimos recién en la sección C1, y dice que la composición de la mezcla será ensayada de acuerdo a una norma y que el ensayo de compresión va a ser realizado sobre probetas cilíndricas y me establece una resistencia mínima que deberá cumplir la subbase para poder ser empleada. O sea que yo tomo el suelo, lo ensayo, tomo la cal, lo ensayo, hago un ensayo de compresión sobre la mezcla y el resultado tiene que ser superior a 9 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días, ensayado de acuerdo a determinada norma. Me establece el tipo de equipos que debo usar para ejecutar la mezcla. Admite equipos mezcladores ambuloperantes rotativos o plantas mezcladoras fijas, como se vio en la primera clase. La mezcla de cal, antes de ser compactada, va a ser ensayada para ver si cumple determinadas condiciones granulométricas, que el tamiz de 1 pulgada pase el 100% y que el porcentaje que pasa el tamiz 4 sea superior al 70%. Y también veamos, a modo informativo, las condiciones de recepción que se establecen y de la calidad en cuanto a la calidad de la mezcla. Entonces dice que terminado el proceso de mezclado del suelo con la cal y antes de compactar, se van a extraer muestras de la mezcla. Tantas muestras, por ejemplo, se establece 3 muestras cada 100 metros lineales. O sea, nos establece las condiciones, se elegirán al azar y las muestras van a ser llevadas al laboratorio, moldeadas y finalmente ensayadas, luego de cumplir con determinado procedimiento que establece la norma, en un ensayo de compresión para determinar la resistencia. Esa va a ser una condición que me va a brindar, que me va a exigir para la recepción y aprobación de esa cancha. Por otro lado, habrá verificaciones de tipo topográfico respecto al cumplimiento del perfil transversal, la lisura de la superficie, el ancho, el espesor y el grado de compactación obtenido, comparando la densidad obtenida en campo con la densidad obtenida de la mezcla en el ensayo Proctor. Bien, continuando con los gráficos, vemos que también podemos emplear suelo modificado con cal en los suelos plásticos y estabilizados cal también en los mismos tipos de suelos. Y controlar expansión y contracción en suelos plásticos y del subrasante, que también incluía la posibilidad de usar cal. Y otras aplicaciones, paliativos de polvo, podemos usar para los suelos plásticos, una vez más, el suelo cal. Bien, acá vemos un gráfico que ha logrado una capacidad de síntesis interesante a la hora de, lo hizo McDowell, a la hora de poder establecer en una primera aproximación la cantidad necesaria de cal para estabilizar un suelo. McDowell hizo un gráfico en el que, en ordenadas, puso el porcentaje que pasa por el tamiz 40, un dato que fácilmente obtenemos de todo suelo con el que vamos a trabajar. Por otro lado, estableció en las ordenadas, en la parte superior, el índice de plasticidad, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y trazó unas líneas que representan porcentajes de cal hidratada en peso de suelo seco. O sea que este 5 representa un porcentaje del 5% de cal hidratada respecto a peso de suelo seco. ¿Cómo se trabaja con este gráfico? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determinar porcentaje de cal para estabilizar un suelo cohesivo. Bien, es para lo que tenemos que usar la cal. El suelo tiene un índice de plasticidad de 39. Entonces buscamos en ordenadas el valor 39. Aquí está 30, aquí está 40, aquí está donde se para la flecha 39. Y tiene un pasa tamiz 40 del 55%. Saco una horizontal desde el 55
y donde se corta con una línea que baja paralela a la curva de porcentaje de cal más próxima, acompañándola desde el valor del índice de plasticidad, bajo hasta que se cortan en este punto. Allí levanto una vertical y ahora hago una interpolación lineal del valor cuando corta el eje entre las dos curvas correspondientes a los porcentajes de cal. En este caso va a ser entre la curva esta del 4% y esta curva que representa el 5%. O sea que ya sé que mi porcentaje de cal va a estar entre el 4 y el 5%. ¿Con cuánta precisión? Hago una interpolación lineal entre los dos y acá se ha estimado que está a 0,2 de la curva del 4, o sea que el valor resultante es 4,2% el porcentaje de cal hidratada para poder estabilizar ese suelo cohesivo. Pero este gráfico confeccionado por McDowell es para cales con cal útil vial superior al 90%. Y nosotros tenemos una cal útil vial del 60%. Entonces hacemos la relación entre el porcentaje que obtuvimos del gráfico y con la relación de la cal útil vial de McDowell respecto a la cal útil vial nuestra y obtenemos como resultado 6,3% de cal comercial a incorporar. Y me pregunto, ¿esto está bien? Y sí, porque el porcentaje de cal comercial, la cantidad de cal comercial que voy a adicionar va a ser siempre superior a la cantidad de cal útil vial, porque en la cantidad de cal comercial está incluido no solo la cal útil vial, sino también todos los inertes. Este es un gráfico que nos permite una primera aproximación para determinar con qué contenido de cal debemos empezar a trabajar en nuestros ensayos de dosificación. A partir de aquí se moldearán probetas y se harán ensayos que permiten establecer finalmente si va a cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones referidos, por ejemplo, a resistencia. Los criterios de dosificación de estabilizado suelo cal deberán ser verificados en cada pliego de acuerdo a lo solicitado, pero en general están referidos a valores mínimos de resistencia a obtener sobre probetas cilíndricas de 5 centímetros de diámetro por 10 de altura, moldeado bajo determinadas condiciones, curadas bajo determinadas condiciones y, como ven, se les exige para su rasante una resistencia a la compresión mayor de 3,5 kilos por centímetro cuadrado, y esa resistencia va creciendo a medida que pasemos a ocuparnos de subbases o bases. Inclusive para bases hay una resistencia en algunos casos exigida luego de ciclos de congelamiento y deshielo. En cuanto a los procesos constructivos, en la primera parte de la presentación están establecidos, de la presentación general de estabilizados, están establecidos los distintos procesos constructivos para todos los estabilizados. En particular se pueden buscar los que tienen que ver con el suelo cal, que serán plantas fijas, in situ o con plantas ambuloperantes. Los ensayos de control y recepción los establece cada repartición para las distintas obras, pero en general va a haber una solicitud de cumplimiento de una resistencia a la compresión inconfinada. Puede haber requerimientos de homogeneidad para verificar en qué forma se ha distribuido y si se ha distribuido de forma uniforme la cal a lo largo de toda la cancha. Ensayos de densidad, que tienen fundamental importancia en la obtención de la resistencia. Cumplimiento de granulometrías, las constantes físicas, límite líquido, límite plástico. Y por otro lado, las exigencias de topografía en lo que tiene que ver con la determinación de cumplimiento de espesores, anchos, cotas, etc. Queda este material a modo de repaso disponible, en el que tienen
un resumen de algunas de las cuestiones tratadas. La próxima presentación corresponde a suelo cemento.